Bienvenidos a la segunda sesión del curso de Métodos y Técnicas de la Medicina Basada en la Evidencia. Esta segunda sesión se realizó el 9 de octubre en las instalaciones de CAE en Barrio Escalante. Contó con la participación de 9 asistentes a la sesión. La iniciamos a las 5:30 y la finalizamos aproximadamente entre 8 y 8:30 de la noche. Esta grabación tiene el propósito de que aquellos que no pudieron llegar a la sesión en vivo puedan hacer la reposición, y aquellos que sí asistieron, si lo desean, puedan hacer un repaso de los contenidos. Nosotros tuvimos por agenda en esta segunda sesión, primero conocer un poco más al grupo, hicimos una presentación personal, discutimos el cronograma y principalmente hicimos la corrección de la prueba de nivel de las destrezas iniciales en medicina basada en evidencia, que fue también un pretexto para navegar por los principales temas que vamos a estar cubriendo a lo largo del curso. Algunos de las cajas de herramientas, algunos relacionados con la metodología, etcétera. No era la intención profundizar en ninguno de los temas, sino simplemente hacer un repaso principalmente y sí sentar algunos puntos que desarrolla el test como fortalezas y debilidades de parte de la audiencia, con el propósito de reconocer en ustedes mismos y en nosotros como para dirigir el proyecto, reconocer el nivel que tenemos para el mejor diseño de la capacitación. Es importante de parte de ustedes que también reconozcan a partir de este test de la corrección, reconozcan fortalezas y debilidades para dirigir el autoaprendizaje a lo largo del curso. En la parte en la que hicimos la presentación personal, debo decir que el grupo, por lo menos los presentes, están compuestos en su mayoría por médicos, cirujanos, ginecólogos, aunque sabemos también que hay personas que están en otras líneas de trabajo en el área de la salud. Es importante que una parte del grupo estableció que una de las principales expectativas que tienen de la capacitación es desarrollar destrezas para realizar eh, análisis crítico de la literatura científica. La audiencia en términos generales, como propósito del curso, establecieron que ellos quieren desarrollar destrezas, buscar en leer, en poder encontrar la información más actualizada y confiable. Se hace la observación de que hay un exceso de información de la cual no están seguros de cuál es el sustento para poder seleccionarla para la toma de decisiones. Se quiere entender la investigación, aprender a interpretar y analizar la esencia de un artículo, saber cuál es la parte significativa, entrar en algunos elementos estadísticos, poder decidir si hacer cambios en la elección de medicamentos o procedimientos. Están interesados también en cómo hacer o cómo interpretar adecuadamente estudios de farmacoeconomía. Se habló también de un déficit, un vacío en la formación a nivel de residencia y desde antes, un vacío de cómo interpretar la información científica, que hace falta herramientas en términos de eso. Y se habló del síndrome del último artículo, que constantemente en los grupos de trabajo, con los peers, con los compañeros de trabajo, están siempre discutiendo sobre el último artículo y no existe una noción clara de si ese último artículo, si refuerza o refuta la práctica cotidiana, cuál puede ser la validez que se le pueda dar.
y si hay otras formas de establecer discusiones que sean más constructivas. Al respecto, debemos decir que todos estos temas de interés están programados para ser desarrollados a lo largo de la capacitación y esperamos que el aprovechamiento de este curso sea de utilidad en el futuro para todos los asistentes. Una otra cosa que se discutió en la sesión fue el cronograma. Debo decir al respecto que estamos enviando la actualización del cronograma, lo vamos a hacer por secuencias, más o menos en 3-5 sesiones próximas, para ir definiendo las fechas. Casi en todos los casos hay disparidad de que algunos miembros tienen limitaciones para ir ciertos días. Entonces, bajo ese criterio vamos a tratar de utilizar una estrategia cambiando los días de la semana en los que se hagan las capacitaciones, para que así, si establecemos si sean todos los lunes y los jueves, entonces las mismas personas van a estar faltando de manera sistemática a la capacitación porque tienen actividades ya programadas esos días. Entonces vamos a estar saltando a lo largo de los 5 días entre semanas, si se llegó al consenso de no ocupar fines de semana para, en la medida de lo posible, para hacer la capacitación. Entonces lo vamos a dirigir entre lunes y viernes, tratando en la medida de lo posible de hacer 2 sesiones por semana, pero cambiando los días. Y eso sí, se estableció que la hora más prudente era iniciar 7:30. Al respecto, nosotros vamos a tratar de respetar estos criterios y debemos hacer la observación de que tenemos algunos expositores internacionales y por las diferencias horarias es posible que algunas citas las debamos agendar alrededor de las 5:30, porque tenemos gente de Chile, Brasil, etcétera. Entonces sería muy incómodo para ellos hacerlo demasiado tarde en las horas de sus respectivos países. Muy bien, continuemos y vamos a entrar ahora a la corrección de cada una de las preguntas. Ustedes van a encontrar en la pantalla, en la pantalla de su monitor, a la derecha arriba, la P es la pregunta y el número. En este caso estamos cubriendo la pregunta número 1 en sus pruebas que les entregamos a las personas que asistieron en papel, pero a todo el grupo se le envió en archivo PDF. Ustedes no tienen numeradas las preguntas porque el sistema de WizIQ no lo permite, pero ustedes pueden, es conveniente que tengan disponible la prueba e irnos acompañando en la corrección, para que vean cuáles fueron los aciertos y los errores que encontraron en la prueba y podamos hacer una mejor corrección de este test. En el enunciado de la primera pregunta se habla de una lista con los principales tipos de estudios clínicos y se pide determinar el orden de preferencia según tipo de estudio, muy importante, en términos de confianza para tomar decisiones. Entonces, el primero que deberíamos de citar es aquel estudio o tipo de estudio que nos da más confianza, que pensamos que tiene, que debe ser seleccionado como el más certero para tomar decisiones en nuestro quehacer cotidiano. Teníamos 3 opciones. La opción correcta era la número 2, que empieza por una revisión sistemática con metaanálisis. Al respecto de decir que algunas preguntas establecieron el metaanálisis por sí mismo como la primera opción, eligiendo la opción número 1. Algunos hablaron también la opción número 3 de estudios aleatorizados. Al respecto vamos a mencionar que si bien podemos encontrar metaanálisis solos, por supuesto cuando ese metaanálisis necesitamos aquí hacer la aclaración de que hablamos de un metaanálisis de calidad bien realizado. Cuando encontramos un metaanálisis solo,
nos va a decir, por supuesto, mucho menos y va a ser más difícil establecer su calidad si no viene en el contexto de una revisión sistemática. La revisión sistemática nos va a dar mucha más información, nos va a decir cómo fue elaborado, va a hablar de la metodología, va a tener una discusión, nos va a dar las conclusiones y todo el contexto que necesitamos para valorar en sí mismo la calidad de la revisión y en particular el metaanálisis, su calidad y los resultados que arroja. Por lo tanto, la segunda opción, que es una revisión sistemática con metaanálisis, es la que nos da más confianza de todos los estudios clínicos. En segundo lugar, establecemos la opción E, revisiones sistemáticas que nos van a dar muchísima información relevante a pesar de que no contengan metaanálisis. Si no se hace el metaanálisis fue porque no fue posible, porque, por ejemplo, en una revisión sistemática Cochrane, el objetivo es, en la medida de lo posible, acompañarlo de un metaanálisis, pero esto no siempre es posible. Luego veremos por qué. Entonces, la tercera opción es cuando se presenta un metaanálisis independiente, sin el contexto de una revisión. Y cuarta opción están los estudios aleatorizados doble ciego, los ECAS. Aquí tenemos las principales categorías. Luego estarían los otros. Estamos hablando ya de estudios aleatorizados que no tengan cegamiento. Por ejemplo, los estudios experimentales comunitarios que sean aleatorizados, estudios de cohorte y demás. En la última de estas opciones, la última casilla sería ocupada por una revisión de la literatura científica. Una revisión simple de la literatura científica es la que puede hacer un estudiante iniciando su universidad o posiblemente desde el colegio, pero una revisión que no es sistemática, pues carece, por ejemplo, de metodología y todo el instrumental que da la epidemiología y la epidemiología clínica para realizar una revisión sistemática. Y entonces es la que tendría menos valor. Al respecto es importante mencionar, y a lo largo de la capacitación lo estaremos haciendo, como pueden ver ustedes en la diapositiva, que estamos abarcando temas que denominamos legos. El tema lego son los temas más básicos. Si estamos inmersos en un tema y sentimos que nuestra comprensión del tema es muy limitada, le recomendamos iniciar desde las partes más básicas. Eso quiere decir la categoría Lego, y en este caso queremos llamar la atención de hacer una diferenciación entre lo que es investigación primaria e investigación secundaria, y debemos entender que las revisiones sistemáticas de la literatura científica son investigación secundaria, son síntesis de la investigación que se ha hecho. Mientras que el estudio de mayor categoría, dentro de los que presentamos, serían los ECAS, estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, etc. Eso a modo de repaso. Pasemos a la pregunta número 2. El enunciado dice que existen publicaciones científicas de mayor o menor prestigio y se habla de los indicadores bibliométricos que valoran el impacto de estas publicaciones, por ejemplo, el factor de impacto. En esta pregunta tuvimos más o menos la mitad de en términos de análisis de grupo, la mitad de las preguntas fue bien respondidas, pero la mitad no. Y aquí caemos en un reiterado problema de interpretación de las herramientas para definir la calidad de las publicaciones científicas, porque desde el principio de la formación universitaria, tal vez antes,
estamos expuestos a conceptos que inducen a error, que inducen a riesgo, que inducen a malos entendidos, a problemas de interpretación. El factor de impacto es uno de ellos y es muy representativo de lo que ocurre. Y como parte de él, de la comprensión de lo que es la MBE, es importante definir la diferencia entre calidad y otras cosas. Aquí lo veremos. La respuesta correcta es la cuarta, el número de veces que los artículos de una revista son citados. Eso es el factor de impacto producido por el ICI. Se refiere al número de veces que los artículos son citados. Entonces, esto que es un criterio puramente de carácter cuantitativo, que no tiene ninguna relación con análisis cualitativos, no tiene realidad con la calidad de la escritura de los artículos, que fue una respuesta reiterativa que se respondió equivocadamente. Ahora, es entendible este error reiterado en la audiencia, porque si ustedes siguen el link que le presentamos en pantalla, ustedes van a encontrar una página, bueno, en este caso de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Palma de Gran Canaria. El objetivo de utilizar esta página fue simplemente porque ellos hacen una enumeración de los principales indicadores de producción científica, entre ellos factor de impacto, y está escrita en español. La explicación es acertada. Y ahí ustedes pueden encontrar cómo en factor de impacto, cuáles son los criterios que se siguen para calcular el factor de impacto. Todos ellos, las fórmulas que utilizan son fórmulas que cuantifican las citas de los artículos y así establecen, ese es el único criterio, así establecen el factor de impacto, si es alto, bajo, medio. Ustedes pueden ver en esa misma página en otro de los indicadores de producción científica, por ejemplo el índice H. Aquí vamos a entender el error al que hemos sido inducidos de manera sistemática a través de publicaciones y de formación a lo largo de nuestra experiencia como estudiantes y nuestra experiencia profesional. Ustedes pueden ver que cuando se define el índice H, en el segundo párrafo dice que permite medir simultáneamente la calidad, entre paréntesis, en función del número de citas recibidas. En otras palabras, ese es el único criterio que utilizan, cantidad de citas. Y luego dicen que la cantidad de la producción científica es útil para detectar al personal investigador más destacado. Entonces veamos que hablan del concepto destacado, que hablan del concepto de calidad. Entonces nos preguntamos, ¿qué relación tiene que algo tenga o no tenga calidad si solamente estamos midiendo el número de citas que recibió la publicación? Este es el error al que se induce de manera sistemática. Más abajo leemos que se valora de este modo el esfuerzo científico prolongado a lo largo de toda una vida académica. Bueno, vamos a apreciar muy bien que alguien se esfuerce mucho en realizar algo, pero no hay una relación directa entre la dificultad de desarrollar algo y la calidad que se obtiene en el producto. Por lo menos ellos no lo miden y sin embargo sí citan criterios de calidad. Entonces el mensaje es que este tipo de indicadores, así como podemos encontrar otros en la producción científica, debemos considerarlos y leerlos de manera crítica y muy cuidadosa porque pueden inducirnos a error. Vamos a pasar ahora a la pregunta 3 y a la pregunta 4. Tienen relación a la anterior y nos siguen planteando criterios sobre el factor de impacto. En este caso, en la pregunta 3, si es crucial para determinar la calidad, y por supuesto es falso.
hemos visto que no tiene ninguna relación en la calidad porque no fue incorporado en los elementos de análisis, solamente criterios de cantidad. En la pregunta 4 se pregunta si el factor de impacto es relevante para determinar la importancia de una publicación. Y esta colocamos la respuesta verdadero porque sí, aquí vemos la gran diferencia entre calidad e importancia. Muchas de las publicaciones eh, pueden tener calidad pero pasar desapercibidas. Y en otro escenario tenemos que publicaciones importantes que son muy citadas, que son publicadas en lugares de prestigio, incluso que puedan tener un impacto mediático, no necesariamente tienen una calidad adecuada. Escuchamos constantemente que la investigación se hizo en la Universidad de Harvard, en otros lugares de muchísimo prestigio, y fue publicada en la revista X, revista de muchísimo prestigio, pero eso en sí mismo no nos debe decir mucho. La cantidad de publicaciones científicas es enorme, no así los criterios de calidad, la calidad de las publicaciones que se publican. No necesariamente porque sea nuevo el artículo o porque haya sido publicado en una revista relevante, porque las hay muchas, la información contenida nos debe dar información que debamos tomar en cuenta. Se publica muchísima basura en diferentes publicaciones científicas, día a día la cantidad de información que se publica es enorme y algunas de ellas pasan para ser importantes. Incluso el factor de impacto es afectado por círculos de poder. Entonces un grupo de investigadores muy bien posicionados en lugares de prestigio que tienen acceso a publicaciones relevantes deciden citarse entre sí a partir de un tema porque saben que van a tener un impacto en aquellas medidas y entonces sus publicaciones cobran relevancia, cobran visibilidad. Además, si tienen una cobertura en medios de comunicación, aún mejor. Pero eso no nos habla de calidad. Entonces, esta diferencia es importantísima considerarla en adelante. Luego pasamos a la pregunta 5 y 6. Con el mismo enunciado, estamos hablando de prevalencia e incidencia. Nos dicen que en epidemiología estas medidas son medidas de frecuencia que son muy utilizadas, se engloban en estas dos categorías. La, la, primer, la primera premisa establece que la prevalencia, con la P mayúscula, cuantifica la cantidad o la proporción de individuos de una población que padece de la enfermedad en un momento o periodo determinado. Muy bien, esta sería una buena definición para prevalencia, pero ¿cuál elegimos? ¿La cantidad o la proporción? De nuevo, muchas veces fue seleccionada la opción la cantidad, en otro la proporción. La respuesta correcta es la proporción. Debemos añadir que definitivamente es proporción, porque en este caso cantidad no nos dice mucho y nos induce un gran error. Hagamos la comparación, por ejemplo, entre México y Costa Rica, hablemos de citologías. En México se harán muchísimo más citologías que en Costa Rica, evidentemente, porque bueno, porque la población de México supera muchísimas veces la población de Costa Rica. Sin embargo, si hablamos de proporción, posiblemente se invierta la situación y la proporción de citologías a partir de la población sea mayor en Costa Rica. Esto es una suposición, pero es muy importante porque la cantidad es relativa del contexto de lo que estemos hablando. Por ejemplo, en términos poblacionales. En el caso de la incidencia, I se define como el número de casos
nuevos o acumulados de una enfermedad que se desarrolla en una población durante un periodo de tiempo determinado o según la magnitud del brote. La opción número 1 es la correcta. La incidencia es el número de casos nuevos en una población durante un tiempo determinado. Casos nuevos en un periodo determinado. ¿Okay? Casos acumulados no, o sea, es un análisis, un registro totalmente distinto de carácter histórico y no tiene relación con la incidencia. Es importante que estos temas que son básicos los refresquemos y los tengamos claros de ahora en adelante, y aquí mismo con las respuestas correctas tienen tienen las definiciones adecuadas. Pasamos ahora a la pregunta 7 y 8, donde en el enunciado pide determinar si estos criterios son utilizados como medida de frecuencia de enfermedad. Nos preguntan por el RR o riesgo relativo. Estamos iniciando acá, ya con incidencia y prevalencia lo iniciamos y lo continuamos con el RR, riesgo relativo, a ingresar en la caja de herramientas que la medicina basada en la evidencia utiliza y que provienen, por supuesto, de la epidemiología clínica. Va a ser importante que esta caja de herramientas, hoy a modo de refrescación, más adelante profundizaremos en las siguientes sesiones, pero son herramientas que vamos a tener que desarrollar una cierta habilidad para su manejo, su comprensión y su aplicación, para poder aplicar los criterios que establece la medicina basada en la evidencia. El riesgo relativo es falso, no establece medida de frecuencia de una enfermedad. En oposición, la prevalencia sí, como lo vimos anteriormente, establece una medida de frecuencia. Y lo mismo aquí en la pregunta 9 y 10 con el RRR, reducción del riesgo relativo. Es falso que sea una medida de frecuencia y el odds tampoco. Vendrá la pregunta de qué son estos elementos. El odds fue difícil de definir según la audiencia, y en este caso en la pregunta 11, 12 y 13 el odds ratio y el I al cuadrado eran especialmente el I cuadrado eran elementos que la audiencia no podía definir, había dificultad o rara vez había sido visto, nunca había sido visto. Ya más adelante veremos algunas explicaciones. Por el momento entendamos que el odds ratio o R no es una medida de frecuencia, así tampoco el I al cuadrado. El I al cuadrado que es la proporción de la variación entre estudios respecto a la variación total, ¿verdad? Luego vamos a retomarlo con más profundidad. En el caso de la incidencia, como lo vimos anteriormente, sí es una medida de frecuencia de enfermedad. A modo de aclaración, se presentó de manera reiterada entre la audiencia las dificultades que presenta la comprensión, poder definir, poder explicar qué significa odds ratio o OR y el RR o riesgo relativo. En este sentido, y como la intención no es ahondar aún en estos conceptos, pero sí vamos a mencionar por el momento que el odds ratio OR también es conocido en español como razón de momios, o se propone también la traducción de razón de oportunidades o razón de probabilidades, pero en general ustedes lo van a encontrar como OR, como odds ratio. Y bueno, es una medida estadística que se utiliza en estudios epidemiológicos, en general en transversales, casos y controles. Lo van a encontrar con frecuencia expresado en los metaanálisis, y se podría definir como la posibilidad de que, de que la condición de una enfermedad se presente en un grupo de población
frente al riesgo de que ocurra en otro. Vamos a ver, definitivamente surge de una comparación que se va a realizar según la investigación entre grupos humanos que se presentan en condiciones de vida similares, pero que un grupo va a estar expuesto a un factor de riesgo mientras que el otro no. Entonces, el OR establece la medida del tamaño del efecto. Y hay en efecto muchísima confusión al tratar de homologarlo a riesgo relativo, que tiene otro propósito. El riesgo relativo lo podemos entender como el cociente entre riesgo en el grupo o factor de exposición y el riesgo en el grupo de referencia. Y debemos decir que el riesgo relativo representa una medida relativa del efecto, que indica cuántas veces más se tiende a desarrollar el evento en el grupo de sujetos expuestos, con relación al grupo no expuesto. El riesgo relativo es una razón y su rango oscila entre 0 y el infinito. También el OR oscila entre 0 y el infinito. El RR identifica la magnitud o fuerza de la asociación. Esto permite comparar la frecuencia con la que ocurre el evento entre los que tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen en el estudio de lo que se esté analizando. Vamos a ver luego, pero el RR que cruza el 1 indica que no es significativo, que no hay una asociación entre la presencia del factor de riesgo del evento. Si es mayor a 1, indica que existe una asociación positiva, es decir, que la presencia del factor de riesgo se asocia a una mayor frecuencia de que suceda el evento. Y si es inferior a 1, indica que existe una asociación negativa, es decir, que no existe factor de riesgo. Es decir, en este caso, si es inferior a 1, que existe un factor protector. Muy bien. Luego vamos a retomar estos conceptos con mayor profundidad en las siguientes sesiones. Y aquí hacemos una pausa porque queremos recordarles que es importante que ustedes utilicen el gabinete que les enviamos por correo electrónico, el gabinete del módulo 1 y 2, que es el que se ha distribuido hasta este momento. Recomendamos la lectura especialmente en la parte de bibliografía del artículo número 2 en esta lista de revisiones sistemáticas y metaanálisis, bases conceptuales e interpretación de Gerard Urrutia y otros autores. Es importante que los elementos de esta lectura se hace rápido, es una lectura rápida y concisa, pero da conceptos y bases esenciales para lo que estamos cubriendo, para ir entendiendo qué es, cómo se puede entender mejor una revisión sistemática y un metaanálisis. Por el momento está ahí, luego vamos a profundizar en la caja de herramientas de la MBE. Muy bien, continuamos con la pregunta número 14. En este caso, ustedes van a encontrar que el enunciado dice que si usted necesita estimar la frecuencia del efecto de una intervención, es decir, estimar la magnitud del efecto, ¿cuál medida utilizaría? Y solo se podía marcar una opción como respuesta correcta. En este caso, la última, que dice las dos anteriores son correctas, ya que ambas medidas son de utilidad para estimar la magnitud del efecto, es la correcta. Eso quiere decir que en esta última ustedes habrían recibido puntos de la respuesta. Sin embargo, cualquiera que marcaran tenía un poco de verdad,
porque es cierto que el riesgo relativo se puede utilizar como medida de efecto o para determinar magnitud del efecto, ya que indica el número de veces que es más probable que una enfermedad se desarrolle en el grupo de expuesto en relación con el grupo no expuesto. En otras palabras, esta podría ser una definición simple de lo que es riesgo relativo. Y en el caso del odds ratio, o R, también es cierto el enunciado, ya que mide la probabilidad de que un suceso ocurra o no. Entonces también nos habla de magnitud del efecto. La pregunta 14, eso quiere decir que toda la audiencia respondió más o menos bien la pregunta 14. Pasemos a la 15. Esta pregunta pues dio pie a muchísimos comentarios y la mayoría de las personas la fallaron y es curioso saber por qué. Bueno, la correcta era la última, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores bases de datos usadas, de datos biomédicos o publicaciones, journals en idioma inglés, podemos confiar plenamente, ya que su contenido es de alta calidad y carece de errores. Aquí permitíamos marcar varias posibilidades. Vamos a decir y veamos claramente que se habla de confiar plenamente y de que carece de errores, y por lo tanto ninguna de las anteriores puede ofrecer eso. Si bien es cierto que la lista que se ofrece es un top de las publicaciones científicas relevantes. Estamos hablando bueno, de la Cochrane Library, estamos hablando de Dynamit Plus, estamos hablando de Lancet, de Elsevier, etcétera, el BMJ. Muy bien, al encontrar yo una publicación en estos lugares puedo tener cierta confianza, pero el mensaje que lanza esta pregunta es que no podemos esperar, debido a que transitamos, cuando hablamos de medicina y hablamos de evidencia especialmente, transitamos en el camino de los grises, no tenemos un blanco y un negro que nos dé una certeza absoluta. Entonces debemos hacer lectura crítica, debemos ser cuidadosos y debemos esperar eh, que exista la menor cantidad de errores, la mayor rigurosidad metodológica, pero una confianza plena que nos habla más de un acto de fe, y esperar de que no haya errores es algo que no podemos encontrar en ninguna base de datos y en ninguna publicación. En todas estas, por ejemplo, ¿de qué se nutre la Cochrane Library? Fue una pregunta que lanzamos y por supuesto la respuesta acertada fue que una revisión sistemática y toda la Cochrane Library, como el conjunto de las revisiones sistemáticas realizadas por la colaboración Cochrane, es alimentada por la investigación que se ha hecho, debido a que es una síntesis, que es investigación secundaria. Y si hay problemas, si hay errores, si hay sesgos en las investigaciones primarias, eso se va a reflejar en mayor o menor medida en las revisiones sistemáticas que tengamos. El 90% de las investigaciones producidas a este momento en la actualidad provienen de la industria farmacéutica. En sí mismo ya hay un sesgo, hay un conflicto de intereses, y sin embargo debemos considerarlas por muchos factores. Primero, no considerarlas sería un sesgo de publicación, pero además es una herramienta que debe ser considerada, pero y los sesgos deben ser medidos, pero la investigación puede cambiar, y las conclusiones también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de valorar la calidad de las publicaciones. Vamos ahora a invocar aquí el tema del ego y vamos a hablar de bases de información actualizada y validada. Entonces, por ejemplo, en términos de Dynamit Plus,
vamos a entender que es una base de datos que está actualizada y validada. Y estos términos van a ser importantes, son términos básicos. Que una base de datos esté actualizada, eh, creo que no hay que explicarlo más allá, pero es muy importante, bueno, sí, que contenga todos los estudios, los más recientes que se hayan publicado o que se hayan producido. Y cuando hablamos del criterio de validación, estamos hablando de que tenga eh, un grupo de expertos que hayan valorado la información y estén produciendo recomendaciones a partir de los criterios de medicina basada en la evidencia. Actualmente es el criterio, digamos, de estándar que marca el estándar de calidad. Y entonces una base de datos puede estar actualizada pero no validada, ¿no? En- entonces, si está validada en los criterios de la MBE, pues nos va a dar muchísimo más confianza y podemos establecer que eso es un criterio de calidad. Vamos a la pregunta número 16. Y aquí se nos presenta un gráfico. En este gráfico, eh, prácticamente toda la audiencia tenía claro que se trataba de un metaanálisis, ¿ok? Pero el nombre del gráfico no estaba muy claro. Sí es un metaanálisis y el tipo de gráfico que es común encontrarlo en las revisiones sistemáticas, Cochrane o de otro tipo, se llama Forest Plot o gráfico para análisis acumulativo. Perdón. Por lo tanto, la respuesta número 5 era la correcta, como lo pueden ver en pantalla. Eh, y sí, el nombre, bueno, es más importante definitivamente entender el contenido y poder descifrar el mensaje que aporta y la información que aporta el gráfico. Pero bueno, no está de más saber su nombre en inglés y eventualmente una de sus traducciones, porque también se conoce como globograma, etcétera. Y aquí queríamos hacer una revisión de los otros conceptos establecidos en esta lista a modo de gráficos. Por ejemplo, el pictograma que se presenta aquí en pantalla, el pictograma que utiliza elementos ilustrativos para presentar la información. Y debo decir que en este caso, en un pictograma, ustedes pueden ver la cabeza de la vaca, me parece, en el tamaño de la cabeza de la vaca, si es más grande o más pequeña, si está partido, eso representa una medida, ¿no? Entonces es parte de la consideración y la interpretación del gráfico. En el caso del histograma, aquí podemos ver, esto es lo que se conoce como un histograma, y esto es lo que se conoce como un gráfico de dispersión. Por su parte, el cartograma, muy utilizado en estudios epidemiológicos, nos va a brindar información a partir de eh, criterios geográficos, eh, y el funnel plot o gráfico de embudo se presenta con mucha frecuencia en revisiones sistemáticas y es un instrumento útil para determinar el comportamiento del sesgo, gráfico de embudo o funnel plot. Luego vamos a ver profundizar un poquito más en esto. Muy bien, respecto al gráfico radial y debido de que fue uno de los de mayor dificultad para comprender, digamos, el contenido y su estructura, debo decir que el gráfico radial también se conoce como telaraña o radar, es alguno de los términos que se le dan. Todos los gráficos tienen diferentes nomenclaturas y algunas veces hay elementos mixtos, pero el gráfico radial se basa en la aplicación de ejes radiales con origen común y escalas que están estandarizadas.
Ahí debemos entender que cada eje se utiliza para indicar el valor de un indicador específico. Regularmente se presentan indicadores distintos con valores que han sido estandarizados previamente para fines de establecer la comparación. Un gráfico de radar compara los valores agregados de una serie de datos. Luego tenemos el gráfico tipo pirámide. Se utiliza mucho en análisis de población. Una pirámide de población es un histograma bidireccional en donde el eje vertical se posicionan los rangos de edades y en el horizontal los porcentajes de la población. Este es bastante conocido por ustedes. Hay algunos curvas que nos van a dar, van a ser progresivas, regresivas, estancadas, etcétera. Por su parte, luego tenemos este gráfico. Este gráfico es un gráfico de sesgos. Ustedes lo pueden encontrar en algunas revisiones sistemáticas, Cochrane o no Cochrane, en donde en el eje vertical ustedes van a encontrar los estudios que se incluyeron dentro de la revisión para el análisis, y arriba, que sería el eje horizontal, están los criterios de sesgo que se analizaron de cada uno de los estudios. Entonces este gráfico resume o sintetiza el análisis de los riesgos a partir de los estudios identificados y a partir de los criterios de sesgo que se están analizando. Por último tenemos este gráfico regresivo, y también tenemos el gráfico de contorno. Pero nos interesa que ustedes observen este otro, el último de la lista, que es el prisma. Este es un prisma que extrajimos de un análisis, de una evaluación de tecnología. A partir se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura científica sobre un medicamento actuando en una patología específica, y ustedes pueden ver que el prisma ofrece una síntesis de cuál fue el resultado de la búsqueda y el proceso de selección, y a qué llegó el proceso de selección. Por lo tanto, en la casilla de arriba a la izquierda ustedes pueden ver que se encontraron sobre el tema en 97 revisiones sistemáticas. Además, a la derecha de este cuadro hay 5 que se identificaron en otros recursos, aparte de las bases de datos, y ustedes después pueden ver el proceso de selección hasta llegar a la casilla inferior, donde se menciona que solamente 2 revisiones cumplieron con los criterios de inclusión, y por lo tanto esas son las que quedan para el análisis de esta evaluación tecnológica. En este caso eran para abordar el análisis de natalizumab y otros comparadores para el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente recurrente. Entonces estos prismas de esta presentación ustedes lo pueden encontrar también de manera reiterada, y pueden hacer la lectura de la búsqueda, qué se encontró, cómo fue el proceso de selección, y al final qué fue lo que cumplió con los criterios de inclusión. Muy bien, pasemos ahora a la pregunta número 17. Tenemos el mismo gráfico que se presentó anteriormente, que recordamos su nombre, es un forest plot de una revisión sistemática, y debíamos elegir cuál opción nos daba los criterios correctos.
Entonces, la opción número 3 era la opción válida, donde el uno correspondía a los intervalos de confianza, en inglés CI, ¿verdad? El intervalo de confianza que se refiere a cada uno de los estudios que fueron incluidos en el metaanálisis, que ustedes pueden encontrar en la columna de la izquierda, que generalmente se colocan en orden cronológico, no siempre. Los intervalos de confianza que nos dicen, que nos dan información si las conclusiones son significativas o no. Y luego en la columna del centro, en este caso establecido en RR, riesgo relativo. Y por último, por supuesto que todo el conjunto es metaanálisis, ¿verdad? Es importante entonces recordar que en el centro tenemos la medición del efecto. Cada uno de los estudios va a ser representado con una rayita horizontal, y en este caso ustedes pueden ver que todos los estudios cruzan el 1. Las rayas de cada uno de los estudios, entre más amplias, entre más largas sean, son menos significativos, ¿verdad? Tienen sus conclusiones son menos significativas, y el resumen de toda la información, del análisis, de la síntesis de todos estos estudios, se resume en el diamante que está abajo en la línea de total. Ahí está el diamante. El diamante también se va a transformar, se va a hacer más chato o más alargado dependiendo de la significancia. Y ustedes también pueden encontrar la medición, los intervalos de confianza a mano derecha del diamante. En este caso, el diamante cruza el eje central, que sería el 1, y por lo tanto no es significativo. Muy bien, luego vamos a hacer un poco más de vamos a hacer con un poco más de profundidad el análisis y la interpretación de los metaanálisis. Pasemos ahora a la pregunta número 18. El enunciado establece que el sesgo de publicación es un aspecto relevante en la investigación científica que puede conducir a conclusiones erróneas, y esto, por supuesto, afectar el bienestar de los pacientes. Y se pide seleccionar la opción que mejor corresponda. En este caso, la última, eso quiere decir ninguna de las anteriores, era la correcta. Y veamos los enunciados. Las opciones, perdón. Todos los investigadores clínicos, también llamados monitores clínicos, en la actualidad se han suscrito a la proclama de All Trials. Esta es una proclama que pretende ejercer presión para que todos los resultados de las investigaciones sean publicados, ya sean positivos o negativos. Y debemos saber que muchos la mayor parte, lo comentamos anteriormente, el 90% aproximadamente de la producción de investigaciones realizada por la industria farmacéutica históricamente ha sido un enorme problema de que no se publica todo. Entonces, esta primera opción correspondería a un mundo ideal donde todo se publica, tanto resultados negativos como positivos de la investigación que se produce, pero no es el caso en la actualidad, desgraciadamente. La segunda opción, la mayoría de las investigaciones sanitarias son realizadas por agencias sin conflictos de intereses, y no es así. De nuevo, 90% es producido y publicado es producido por la industria farmacéutica, pero además, en términos generales, incluso en agencias gubernamentales o académicas, siempre existe los conflictos de interés, ¿no? Entonces,
hay que hacer una lectura adecuada de las cosas y considerar esto. La otra dice que las agencias como la FDA y EMA son ampliamente confiables. Esta fue una opción que fue marcada reiteradas veces en la audiencia del curso. Vamos a ver, ampliamente confiables definitivamente sería un término que sería muy rebatible. Sin duda tienen información importante, pero hay muchísimos cuestionamientos profundos sobre la confianza que debemos tener en la FDA y EMA. En principio, bueno, la FDA ha mostrado, si bien ha hecho importantes avances a lo largo de la historia y ha desarrollado técnicas y métodos acertados para eh, la información que ellos brindan, pero la información que tenemos de seguridad de los medicamentos, por ejemplo, está supeditada por la investigación. Y la investigación, por diferentes motivos, algunos técnicos y otros de intereses, de conflictos de interés, eh, los la información con respecto a seguridad es muy deficiente en la actualidad en términos de medicamentos y de intervenciones. Cuando los medicamentos nuevos salen, tenemos muy poca información sobre los efectos secundarios y la seguridad de los medicamentos. Aparte de los otros cuestionamientos que ahora vamos a dar un link de interés. Y por último, se conocen todos los resultados de las investigaciones. Bueno, tiene que ver con la primera, ¿no? Y ya lo mencionamos. Con respecto a esto que estábamos conversando sobre las agencias gubernamentales, la FDA y la EMA, nosotros les queremos dar esta opción para para su tiempo recreacional, para que lo inviertan de la mejor manera. Es un documental que está disponible en Netflix y se llama Salud a la Venta. Es de especial interés, en- abarca temas de cirugía, principalmente eh, del campo de la ortopedia, pero podemos ver claramente cómo un proceso para evaluar la seguridad de intervenciones y de tecnologías, de dispositivos, puede ser muy cuestionada y puede ir en detrimento no solamente de la salud de los pacientes, sino de la confianza de grupos de pacientes específicos por problemas que se han presentado en la realidad. Es un documental de Netflix bastante, entiendo que es de este año y tiene muchísimo interés para ustedes y podría dar un poco más de información sobre aquella opción de respuesta de que las agencias como la FDA y la EMA son ampliamente confiables. Creo que sería ingenuo decir que lo son. Muy bien, ahora en la pregunta número 19, que se refiere al instrumento AGRI. Y nos pregunta si AGRI es un metabuscador o si es una metodología para desarrollar resúmenes de políticas sanitarias, también conocidos como Policy Brief, o si es un instrumento para evaluar la calidad metodológica de una guía de práctica clínica o es una escala. Muy bien, vamos a ver, la respuesta correcta es un instrumento para evaluar la calidad metodológica de la construcción de una guía de práctica clínica. Hay todo un grupo de trabajo, la colaboración AGRI, que está detrás de esta iniciativa. Han generado una metodología eh, que se debe llevar a cabo paso a paso, de manera rigurosa y que nos puede dar y decir si estamos de acuerdo, de ahí la palabra agree,
de que la guía tiene una calidad aceptable y puede ser un instrumento que podamos utilizar confiable en en la práctica clínica cotidiana. Y en oposición la última, y hay mucha confusión entre ambas, posiblemente por el inglés o tal vez fonéticamente sea un poco similar, que es una escala que permite establecer los niveles de calidad de evidencia y grados de recomendación. En este caso ahí eso es grade. ¿Ok? Entonces en este momento recordemos que a GRI lo vamos a utilizar para evaluar la calidad metodológica de las guías en oposición a grade, que es una escala que establece niveles de calidad de evidencia y grados de recomendación. Al respecto, es importante mencionar con respecto a grade que se está evolucionando del concepto de nivel de calidad de la evidencia a certeza de la evidencia, que es la última tendencia de la última tendencia de grade. El Grade Working Group es el grupo que se pasa desarrollando los criterios, es también una colaboración al igual que AGRI, y que ellos están abocados a establecer al estudio de estos elementos, de cómo establecer la certeza de la evidencia y cuál es la mejor manera de establecer los grados de recomendación. Una guía de práctica clínica basada en la evidencia en la actualidad incorpora grade con muchísima frecuencia y es un elemento medido por AGRI para considerar la calidad de esa guía. Muy bien, con respecto a la pregunta número 20, ¿cuál es la diferencia significativa entre una GPC basada en la evidencia y una tradicional? Muy bien, aquí la segunda opción era la correcta, porque por supuesto sí hay diferencia entre ambas. La primera opción no es la correcta. La correcta es la que la primera toma en cuenta la mejor información disponible, en otras palabras, la mejor evidencia disponible y el criterio de los expertos. Vamos a ver más adelante la representación de cuál es de que simboliza de los tres círculos que simbolizan la medicina basada en la evidencia, donde está incluida evidencia, el juicio del experto o del clínico, y el tercer círculo representa a los pacientes. Y acá entonces entendemos que hay sobre un padecimiento, vamos a tener tres expertos. El paciente, el primero de ellos, luego el metodólogo que selecciona la evidencia y por supuesto, muy importante, absolutamente, categóricamente importante, el experto, ¿no? Y es el conjunto y la interacción entre estos tres círculos lo que constituye la medicina basada en la evidencia. Una guía de práctica clínica basada en la evidencia deberá ser validada por pacientes, deberá ser validada por un grupo de expertos, deberá estar contextualizada y deberá tener una sólida metodología. Ya no es aceptable en el contexto global de la actualidad una guía redactada por un solo autor o solamente criterios de expertos. Una acumulación de recomendaciones elaborada por expertos, se conoce en este momento como un consenso de expertos, pero en la jerarquía tiene por supuesto una posición muchísimo más baja de lo que puede ser una guía de práctica clínica basada en la evidencia. Con respecto al tiempo, bueno, la construcción de una guía de práctica clínica basada en la evidencia no es un asunto sencillo debido a la rigurosa metodología que hay que seguir, debido a los procesos de selección de la evidencia, a los procesos de validación,
tanto con expertos como con pacientes, etcétera. Lleva tiempo desarrollarla y esta última opción que habla, que deriva en recomendaciones, la asegura en lineamientos, pues eh, carece de importancia. Vamos a la pregunta número 21, donde hablamos ahora sí de este tema que abordamos anteriormente sobre grade. Aquí dice que el sistema GRADE permite clasificar mediante una graduación sistemática la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones, o como lo mencionamos, la certeza de la evidencia, que es la nueva tendencia de GRADE, y la fuerza de las recomendaciones. Y aquí podíamos elegir tres opciones, podíamos elegir cuatro opciones, dos de las cuales eran correctas. La primera y la segunda son las respuestas correctas, donde dice: para ejercer un adecuado uso e implementación de la información es necesario tener claro la confianza en la estimación del efecto esperado, y además la lectura y la consideración de los intervalos de confianza como parámetros estadísticos es un paso crítico para estimar la confianza del efecto. Muy bien. La tercera opción, que decía que los posibles sesgos de información no pueden ser medidos, pero sí deben ser considerados en la etapa del análisis cualitativo, es incorrecta, porque los sesgos son cuantificables, son medibles y deben serlo. Entonces, los sesgos no son simplemente un criterio que se medio toma en cuenta en un análisis cualitativo, no. La, este, el análisis de los sesgos es un paso crítico dentro del sistema GRADE y dentro de la construcción de una guía de práctica clínica también. Y hay un método riguroso para medirlos, para detectarlos y para analizarlos. Y esta última, que también es incorrecta, dice: la jerarquía de la evidencia se subordina a la meta de incluir todos los estudios por un análisis más integral y justo. Esta parece una premisa democrática y fue marcada por varias personas, por varios participantes del curso. Vamos a ver por qué es equivocada. Y aquí hay dos conceptos que debemos aclarar. La jerarquía de la evidencia nunca se subordina. Eso es importantísimo tenerlo claro en la MBE. La jerarquía de la evidencia no se subordina. Nunca. Y luego el criterio de incluir todos los estudios para hacer un análisis integral y justo, este concepto, que es un concepto, digámoslo así, democrático, no. La democracia no es un concepto que funciona en la medicina basada en la evidencia, debido a las premisas metodológicas que le son propias. Entonces, por ejemplo, un consenso de expertos podría establecer por votación que se toma un medicamento versus otro, o que un procedimiento es mejor que otro, que es una metodología común, o por lo menos así lo era, en la construcción de consensos. Eso no aplica en la MBE. No aplica en la MBE porque hay que considerar la evidencia, y a la hora de seleccionar o de tomar decisiones debe estar basadas en criterios rigurosos y fiables, y no es un asunto de votación, no es un asunto democrático. Entonces este es un concepto de procedimiento y también de valores que es importante tenerlo en cuenta en la medicina basada en la evidencia. Muy bien, con respecto a la pregunta número 22, esta es crítica. ¿Qué es una pregunta pico?
Y aquí, como ustedes podrán ver, todas las opciones eran correctas, aunque por tal razón, la última, todas las anteriores, era la que el test le iba a dar puntuación a ustedes si respondían la última, no las otras. Sin embargo, todos los enunciados son correctos porque la pregunta pico constituye sí un esquema para el desarrollo de búsqueda de la literatura y actúa como una guía para la formulación de recomendaciones. También es cierto que PICO significa paciente, intervención, comparación y resultado. También es cierto que es un acrónimo que proviene del inglés. No menos importante, PICO ayuda a identificar y seleccionar el diseño de investigación clínica más apropiado para responder a una pregunta planteada. Y como lo veremos en las próximas sesiones, es importante para determinar los criterios de selección, ya sea para incluir o excluir los estudios a la hora de dirigir una búsqueda bibliográfica. Entonces, PICO es un elemento básico, crítico y absolutamente relevante en la medicina basada en la evidencia y que tiene muchísimas utilidades. Cuando se realiza una revisión sistemática, lo que se hace es responder una pregunta clínica. Muy bien, eso quiere decir que PICO, alrededor de PICO, es que se estructura no solo una búsqueda de la literatura, sino que también se estructura una revisión sistemática desde su inicio. Entonces vamos definitivamente en este curso a hacer prácticas y a profundizar en lo que es la pregunta PICO. En la última pregunta del test, la número 23, el enunciado dice que en un estudio se comparó la efectividad del medicamento X con la efectividad del medicamento Y para tratar enfermedad Z. Se encontró un riesgo relativo de curación de 0.5. Bajo esta premisa, ¿cuál es la correcta? Muy bien. La segunda y la cuarta son las correctas, como pueden ver en pantalla. Entonces, a partir del enunciado es correcto decir que la efectividad del medicamento X es el 50% de la efectividad del medicamento Y y por tanto Y es más efectivo que X. Muy bien, aquí no proporcionamos un intervalo de confianza, entonces no podemos decir si estas conclusiones son o no son significativas, pero con la información que se brinda serían estas dos opciones las que podríamos marcar como correctas. Muy bien, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en las futuras sesiones del curso.